Buenas, ¿cómo andan? Bueno, vamos con presión arterial. Primero que nada la tenemos que definir. ¿Qué es la presión arterial? Tenemos que tener en cuenta esta formulita que está acá. Esta es la definición de presión de acá a cualquier sistema, cualquier órgano, de acá en adelante, cuando nosotros hablemos de presión, siempre en la definición vamos a tratar de meter esta fórmula que está acá. Bien, ¿qué fuerza sobre superficie? Por supuesto, dependiendo de la presión de la que estemos hablando, vamos a ir amoldando esa definición. Por ejemplo, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la superficie de las arterias. Bien, ahora si yo te estoy hablando de la presión hidrostática capilar, es la fuerza que ejerce el contenido hídrico del plasma sobre la pared de los capilares. Entonces, siempre se trata de respetar esto de la fórmula, una fórmula de la física que habla de que la presión es igual a fuerza sobre superficie. Bien, solamente que dependiendo de qué presión estemos hablando, vamos a ir medio moldeando esa definición para que nos quede bien a lo que estemos charlando. Bueno, es muy importante hablar, este gráfico lo que está mostrando es que cuando nosotros estamos hablando de la presión arterial nos referimos sobre todo al de las arterias, a las arterias de gran tamaño. Bien, ¿cómo nosotros podemos medir la presión arterial? Ahora, paren, porque les quiero, ahora que me estoy acordando con respecto a la definición, ustedes tienen que definirla así, fuerza sobre superficie, lo de la sangre, qué sé yo, pero también acuérdense de sumar en la definición que nos está hablando de la perfusión de los tejidos, ¿bien? Eso ahora lo vamos a charlar cuando hablemos de presión arterial media. Bien, ¿cómo puedo medir yo la presión arterial? Bueno, esto es más para los trabajos prácticos durante la cursada. Yo no sé qué tanto esto en un final lo pueden llegar a tomar, pero bueno, por las dudas es importante porque en la cursada de fisio ustedes aprenden a tomar la presión, así que no estaría de más saber explicar el procedimiento, ¿no? Porque habla de que ustedes aprendieron algo de la cursada, así que nosotros vamos a clasificar a los métodos de medición de la presión en invasivos y en no invasivos o indirectos, lo mismo, no invasivos o indirectos. Y el tipo invasivo habla de que nosotros estamos metiendo o midiendo la presión arterial desde la luz de la arteria. Por eso es invasivo, porque implica que vos tengas que intervenir al paciente, ya sea con un bisturí o con un pinchazo, pero la medición la vas a hacer desde el interior de la luz de la arteria. Son los métodos más fidedignos también, ¿no? Son los que nosotros usamos en un paciente que está en shock. Es decir, cuando yo necesito saber cómo está su presión, para ver si sus tejidos están recibiendo bien la sangre, no le pongo el manguito, no le pongo el manguito y me pongo insufle. Imagínese un paciente en shock séptico, en shock hipovolémico, o sea, sus tejidos están en shock, quiere decir no le llega bien la sangre. Entonces yo tengo que administrarle medicación para subirle la presión arterial y que no se te muera. ¿Qué te pensás? ¿Que le vas a poner a insuflar la perita y vas a esperar el primer ruido de Korokov? No, ahí, catéter en la arteria y es el método más fidedigno para medir la presión arterial. Bien, pero bueno, es invasivo, ¿no? No lo vamos a hacer ambulatoriamente siempre. Los indirectos pueden ser los automáticos, que son equipos digitales. Es operador independiente. ¿Qué quiere decir? No tenés que saber medir la presión arterial. Vos apretás el botoncito, tuqui, se te calcula la presión y ya está. El problema con estos es que a veces se desequilibran, entonces hay que mandarlos a analizar, porque a veces te dice que tenés la presión en 120-80 y vos decís, apa, capaz que estabas hipertenso, porque a veces tienden a eh, como medio a romperse, ¿sí? Después tenés los anaeroides, que es el famoso, ay Dios, anaeroide apunta a ese rayón, apunta a que, nada, esto de insuflar, que es el famoso esfigmomanómetro, que está compuesto por varias cosas. Tenemos un manguito que va en el brazo en general, también puede ir en la pierna o en el antebrazo, según donde vos quieras medir, pero tiene que ir en la zona de una arteria grande. Cuando clásicamente lo medimos en el brazo, estamos buscando la arteria braquial, en la cara interna del brazo. También va a tener un registro de la presión, ¿bien? El tensiómetro sería, y también tiene la perita con la que nosotros inflamos, es decir, enviamos aire hacia el brazalete, que es el que termina apretando el brazo o el lugar donde esté la arteria, ¿no? ¿Con qué objetivo vos mandás aire? Vos ponés el brazalete, pones un estetoscopio al lado de donde está la arteria, porque necesitas escuchar, ahora vamos qué es lo que tenemos que escuchar, y empezás a insuflar, insuflar, insuflar. ¿Qué es lo que vos estás buscando cuando insuflás? Lo que estás buscando ahí es cortar la circulación, ¿sí? Es decir, que por esa arteria grande que vos elegiste para medir la presión, cortes completamente la salida de sangre.
Bien, por eso lo más adecuado es que cuando ustedes están tomando la presión, tomen el pulso. Cuando ya no haya más pulso a nivel radial, quiere decir que por la arteria braquial no hay más sangre. Entonces no es necesario que le insufles la perita al paciente hasta los 230 milímetros de mercurio y el brazo le queda después doliendo. Porque no es tan, a mí me queda doliendo cuando me toman la presión y me insuflan de más. Así que le podés ahorrar una molestia al paciente si vos insuflás hasta donde es necesario. ¿Cuándo es necesario? Hasta que se corta la circulación. Vos lo que estás buscando, ahí cuando cortás el flujo de sangre por la arteria braquial, en este caso si lo haríamos en el brazo, es que básicamente cuando vos tenés eso, el flujo cortado, vas a desinflar la perita y vas a mirar el tensiómetro, ¿no? Esto imagínense que cuando vos insuflaste el tensiómetro pasó de estar acá 0, pasó a estar acá, ¿no? A una presión más alta. Entonces vos vas a insuflar y esta agujita va a ir para atrás. Entonces vos tenés que estar atento o escuchar dos cosas. El primer ruido, ¿sí? Que vos escuches, que hace referencia a que cuando vos desinflaste la sangre volvía a pasar, el flujo ahora es turbulento, es decir, choca las paredes de la arteria, entonces vos vas a escuchar un ruido, se llama primer ruido de Korotkov, y va a hacer referencia a la presión arterial máxima, que es la presión arterial sistólica. Bien, es la presión arterial más alta que vos vas a poder registrar. Y listo, no termina ahí. Ojo, vos tenés que seguir, vas a seguir escuchando como un shhh, porque el flujo por la arteria, en este caso braquial, sigue estando turbulento, vos tenés que seguir escuchando, seguir escuchando, hasta que de repente escuchás un último ruido. ¿Me seguís? O sea, hasta que dejaste de escuchar ese último ruido, vos viendo el tensiómetro todo el tiempo, tenés que ver a dónde eh, se bajó la perita. Bien, o sea, ¿cuál fue el último valor? ¿Cuál fue el último milímetro de mercurio que te marcó el tensiómetro cuando vos dejaste de escuchar? Y eso va a ser tu presión arterial diastólica, sería el segundo ruido de Korotkov. Bien, esto es la teoría, chicos. Si eventualmente ustedes quieren aprenderlo un poco mejor, les diría que miren un video de YouTube porque es mucho más gráfico viéndolo a alguien hacer, es algo práctico esto, ¿sí? Pero por lo menos ya le queda la teoría si eventualmente se lo llegan a tomar, ¿sí? Claramente, como la sangre, dijimos hoy que la presión arterial era la fuerza que ejerce la sangre sobre la superficie de las arterias. Como nosotros sabemos que la sangre viene desde el corazón y el corazón pulse, o sea, bombea la sangre en pulsos, ¿sí? Claramente el flujo de la sangre en las arterias va a tener un comportamiento pulsátil porque el corazón lo manda de esa forma, lo manda en pulsos. Bien, entonces nosotros cuando tomamos la presión arterial podemos registrar, cuando hacemos un registro de la onda de las presiones que hay en las arterias, vamos a ver que no es siempre una presión alta y fin, no, hay un montón de presiones que podemos analizar. Y después de llegar a tomar este gráfico de acá. Bien. Entonces, nosotros vamos a encontrar, acá esto está representando el ciclo cardíaco, bien, y tenemos, primero que nada, una presión arterial máxima, que es la presión arterial sistólica, que es esta que aparece acá, que el valor normal es de 120 milímetros de mercurio. También tenemos la presión arterial mínima, que es la presión arterial diastólica, que el valor normal es de 80 milímetros de mercurio. Bien, también tenemos la presión pulsátil o la presión de pulso, la presión diferencial es esta que está acá, y básicamente se va a calcular haciendo la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica. Bien, eso es el cálculo de la presión de pulso, es la sistólica o la máxima menos la mínima, eso te va a dar la PP, que es la presión de pulso, y también tenemos el concepto de presión arterial media. La presión arterial media que te está diciendo, bueno, ¿cuál es el valor que hay en el medio de la presión arterial máxima? O sea, si yo voy a la máxima y a la mínima, ¿no? Voy a poder calcular cuál sería la presión que está en el medio entre la máxima y la mínima. Bueno, ustedes me dirían, bueno, si vos querés calcular dónde está un valor en el medio, tenés que hacer la presión arterial diastólica más la presión arterial sistólica dividido 2. Eso sería calcular un promedio, ¿no? O una media, que es un concepto de bioestadística. ¿Se acuerdan en bioestadística?
seguramente no, porque nadie le da pelota a bioestadística, pero el concepto de media, mediana y moda, bueno, la media o el promedio, que es lo mismo, se calcula cuando vos tenés dos valores o más, pero los sumás a todos y los dividís por ese número. Por ejemplo, si yo quiero calcular mi promedio de mis notas en el de los exámenes, yo me saqué 9, 9, 9 en 3 exámenes, un 9 en cada examen. Hago 9 más 9 más 9 dividido 3 y el 9 dividido, eso me va a dar 9, va a ser el resultado final, va a ser mi promedio académico, en este caso, ¿no? Bueno, si vos querés eventualmente calcular la media de la presión arterial, es decir, querés calcular el valor promedio de la presión arterial, podría llegar a ser presión arterial sistólica más diastólica dividido 2, pero eso es matemáticamente incorrecto. Bien, ¿por qué es incorrecto? Porque la presión arterial, la sístole, ¿no?, que es esa fase del ciclo cardíaco, y la diástole, que es la otra fase del ciclo cardíaco, no duran lo mismo. Esto es algo que lo acabamos de ver nosotros en cardio. No dura lo mismo. Entonces, como la presión, la sístole y la diástole no duran lo mismo, vos no podés dar por hecho de que en el medio de las dos va a estar la presión arterial media. Entonces, se llama presión arterial media, del concepto bioestadístico de media o promedio, pero se dice así, pero en realidad no es una media. Y esto es pregunta de examen. ¿Por qué le decimos presión arterial media? No, no es la media, no es un promedio. Se le dice así, pero matemáticamente, si uno se pone a analizar cómo la sístole y la diástole no duran lo mismo, sería incorrecto calcular la media. Entonces, lo que nosotros calculamos es la fórmula esta, hacemos como un desglose matemático, que es presión arterial diastólica más un tercio de la presión diferencial. Bien, dijimos que la presión diferencial o la PP era de 40 milímetros de mercurio cuando hacíamos la sístole menos la diástole. Bien, un tercio de 40 es 13, ponele más o menos. Y la presión arterial diastólica, que era de 80, más 13 nos da 93 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal, entre 90 y 93 es el valor normal de la presión arterial media. Y siempre les gusta preguntar de la presión arterial media esta frase que está acá. Es un parámetro de perfusión tisular. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu presión arterial media está por debajo de este valor normal, quiere decir que a tus tejidos no les está llegando sangre. Perfusión tisular. Perfusión habla de sangre que está perfundiendo tu tejido. Si tu presión arterial media, vos con nosotros como médicos, ¿no? Piensen en un futuro que no se crean que es tan lejano de cuando sean médicos. Y le toman la presión arterial a un paciente. ¿Por qué le toman la presión arterial? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en tomar la presión? Porque nosotros no podemos llamar al hígado y preguntarle, hola hígado, ¿cómo andás? ¿Todo bien, loco? Escúchame, ¿cuánta sangre te está llegando? ¿Te está llegando de más? ¿Te está llegando de menos? No, no podemos hacer eso. Entonces lo que hacemos es eh, medimos la presión arterial, porque yo sé que si la presión arterial está alta, si esa persona es hipertensa, a sus tejidos los estás matando a sangre, les está llegando mucha sangre, y de hecho eso es lo que los termina dañando, ¿no? Los daños de órgano blanco que tiene el hipertenso, que es por la hiperperfusión. Ahora, si la presión arterial está baja, también me asusto, porque no les está llegando sangre. Acá los extremos nunca son buenos, ni de más ni de menos. Por eso la presión arterial tiene que estar normal, al igual que un montón de parámetros fisiológicos. Nosotros no queremos ni que estén por encima ni por debajo, los queremos en rangos normales, queremos mantener una homeostasis. ¿Bien? Perfecto. Bueno, y en este gráfico lo que podemos analizar, también relacionándolo un poco con las fases del ciclo cardíaco, que ya habíamos analizado en la clase de cardio, es esto que está acá, de que tenemos la onda dicrota, la famosa onda dicrota. Piensen que acá estaría la fase sistólica del ciclo cardíaco específicamente, porque en la diastólica la presión arterial está bajita. En esta parte que está acá, que yo les marqué ahí con rosa, se abre la válvula aórtica. Bien, esto pues estamos hablando del lado izquierdo, no dándolo por hecho. Ahí se da la apertura de la válvula aórtica. Entonces, claro, cuando, ay Dios, me da mucha gracia, ay Dios, parezco como una nena dibujando arriba de la... Bueno, entonces, ahí es cuando se abre la presión, la válvula aórtica. Ahí se abre la válvula aórtica, entonces, claro, ¿qué empieza a pasar con la presión de la aorta? Empieza a subir, porque cuando se abre la válvula aórtica, finalmente la fase eyectiva, ¿se acuerdan? Apertura de la válvula aórtica, arranca la fase eyectiva, lo que en el gráfico nosotros veíamos en la parte de la cúpula, en el gráfico volumen-tiempo. ¿Se acuerdan? El gráfico volumen-tiempo. Bueno.
Entonces, esta es la fase eyectiva, esto que está acá, la fase eyectiva, acá se abría la válvula aórtica, A, B, C, D, en D, ¿se acuerdan? En D se abría la válvula aórtica y por eso nosotros vemos que la presión arterial va subiendo, porque claro, le está llegando mucha sangre a la aórtica, entonces la sangre ejerce más fuerza sobre la superficie de la aorta porque hay mucha más cantidad de sangre y eso aumenta la presión, hasta que llega a un punto máximo que ahí es cuando nosotros registramos a la presión arterial sistólica. Bien, después ya entramos en la segunda fase de la eyección, ¿se acuerdan que era la fase eyectiva lenta? Donde ahí la fuerza del ventrículo empieza a bajar. Entonces, en realidad no es que empieza a bajar también, ¿no? Ya no hay más sangre para terminar de eyectar, entonces empieza a disminuir la presión. Entonces, por eso nosotros vemos esta parte de acá, ¿bien? Entonces, cuando cae la presión ahí de la aorta, cae la presión ahí de la aorta, también cae la presión del ventrículo, se cierra la válvula aórtica. Esa segunda línea que marco ahí es el cierre de la válvula aórtica, que era este punto que estaba acá. Era F, ¿se acuerdan? Acá estaba E, el punto máximo, y ahí estaba F. Entonces ahí se cierra la válvula aórtica y fíjense que analizando el gráfico vuelve a subir un poquito la presión. Eso se da porque cuando se cierra la válvula aórtica, la sangre tiene un leve flujo retrógrado para atrás, porque la aorta es elástica, tiene capacidad elástica, y cuando hay un pequeño flujo retrógrado se choca contra la válvula aórtica, eso eleva un poco la presión y después se termina de eyectar tranquilo. Por eso, después de eso, sigue bajando. Entonces la onda dícrota es algo que nosotros podemos registrar cuando registramos, bueno, podemos registrar cuando registramos, no está bien dicho, pero podemos ver cuando registramos la presión de la aorta y se da por la capacidad elástica de la aorta que cuando se cierra la válvula aórtica, básicamente nosotros vemos eh, ese flujo retrogrado que golpea y aumenta levemente la presión una segunda vez a pesar de que haya terminado la fase eyectiva. Bien, digamos. Vamos a hablar de los determinantes de la presión arterial. Con respecto a los determinantes de la presión arterial, esto creo que lo puse en un tamaño adecuado para que quede claro, es volumen minuto por resistencia periférica. Si vos multiplicás el volumen minuto o el gasto cardíaco por la resistencia periférica, de esa forma obtenés el valor de la presión arterial. ¿Bien? No es que es el valor. Si vos querés obtener el valor de la presión arterial, la tenés que medir. No tenés que calcular el volumen minuto y calcular tu resistencia periférica para calcular tu valor de presión. Esta fórmula lo que te quiere mostrar es cuáles son las cosas que vos tenés que regular para regular la presión. Si vos regulás el volumen minuto, regulás la presión. Si vos regulás la resistencia periférica, regulás la presión arterial. Y las dos de forma proporcional, ¿no? No es que una está de la parte de abajo de la fórmula. Están todas directas, están todas en la misma línea. ¿Eso qué quiere decir? Sube el volumen minuto, sube la presión arterial. Baja el volumen minuto, baja la presión arterial. Sube la resistencia periférica, sube la presión arterial, baja la resistencia periférica y baja la presión arterial. ¿Bien? El volumen minuto, bueno, ya lo habíamos analizado, todos los determinantes. El volumen minuto depende del volumen sistólico de la frecuencia cardíaca. ¿Qué determina cada uno? También ya lo analizamos. Bueno, ahora nos quedaría hablar de lo que sería la resistencia periférica. Lo primero lo tenemos que definir, ¿bien? Resistencia viene de fuerza que se opone al flujo, ¿bien? Es algo que siempre va a ser igual, es una fuerza que se opone al flujo. Y periférica habla de que es una fuerza que se opone al flujo a nivel de las arteriolas periféricas, ¿bien? Ustedes piensen en la aorta, la presión arterial, que es a nivel de las arterias grandes, como dijimos hoy. La aorta queriéndote bombear sangre, queriendo bombear, no, pero sí llevar y conducir la sangre al resto de los tejidos. Y vos tenés a nivel de los lechos periféricos arteriolas chiquititas. Si esas arteriolas se hacen cada vez más chiquititas, es como que se cierran. Entonces la aorta tiene que hacer más fuerza para mandarle sangre, porque están más chiquititas y más cerradas. Bueno, cuando se hacen chiquititas, están cerradas, tienen menos ganas de que haya flujo, se oponen al flujo, entonces quiere decir que tienen más resistencia, se resisten a que haya flujo. Por eso, cuanto hay más resistencia, hay más presión arterial, porque si hay más resistencia en la periferia, más fuerza, más presión tiene que hacer la aorta para mandar sangre para ahí. ¿Bien? ¿Qué es lo que determina la resistencia periférica? La ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es media compleja, en realidad no es compleja, pero bueno, los de la cátedra medio lo complejizan un poco.
Esta no es la fórmula original de la ley de Poiseuille. La ley de Poiseuille es esta que yo les puse acá, que te habla de que el caudal es igual a la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por viscosidad por longitud. Y si vos la despejás, tenés la diferencia de presión es igual a caudal por 8 por viscosidad por longitud sobre pi por radio a la cuarta. Y si vos a esa misma la despejás, obtenés esta que está acá. ¿Sí? Yo les diría que si ustedes les preguntan la ley de Poiseuille, ustedes hablan directamente de la resistencia periférica, haciendo la salvedad de que es la fórmula despejada del original, que es la que en realidad a nosotros nos termina sirviendo, por así decirlo, porque es la que te termina hablando de uno de los determinantes principales de la presión arterial, que es la resistencia periférica. Entonces, nos vamos a quedar con esta fórmula despejada, que es la que habla de resistencia periférica, que nos dice que 8 multiplicado por la viscosidad, ahora vamos a ver de qué depende la viscosidad, y esa viscosidad a su vez la multiplicás por la longitud, sobre pi por radio a la cuarta. ¿Bien? La longitud de los vasos, bueno, no es algo de lo que tengamos que charlar demasiado. O sea, ¿qué es lo que vamos a decir de la longitud de los vasos? De que cuanto más largo sea el vaso, más resistencia periférica va a haber. Bien, lo que pasa es que los largos de los vasos van cambiando a lo largo de los años, así que no es algo que se modifica, nadie les va a preguntar nada sobre la longitud. Sí les pueden preguntar, 8 es un número constante, pi es un número constante, todos sabemos de matemática del colegio que pi es 3.14, entonces matemáticamente siempre tenés que poner 3.14. Lo que sí te van a preguntar es de la viscosidad y del radio, sobre todo del radio, que es el determinante principal. La viscosidad hace referencia a los elementos formes de la sangre, sobre todo. Bien, ¿qué quiero decir? A las células. Las células son las que le otorgan la viscosidad de la sangre. En la relación normal que hay células-plasma suele ser 60-40, o sea, 60% de plasma, 40% de células formes. ¿Bien? Si eventualmente vos tenés un exceso de células, que a veces puede pasar porque tenés una infección y tenés leucocitosis, o porque te fuiste por encima del nivel del mar durante unos días y te aumentaron los glóbulos rojos, o porque tenés una leucemia, por ejemplo, que tenés 2 millones de células blancas en la sangre cancerígena, eso puede pasar, la sangre se hace más viscosa. Bien, y eso te va a aumentar la resistencia, porque vos pensás que la sangre más viscosa no fluye bien por los vasos, entonces más fuerza tiene que hacer la aorta para que exista un flujo adecuado en los vasos sanguíneos más pequeños. Bien, entonces la viscosidad depende principalmente del hematocrito, pero no solo del hematocrito, también de la parte blanca, de los glóbulos blancos, ¿sí? Todo lo que sea elemento forme. Lo que pasa es que el hematocrito, ustedes saben que el 99% de las células de la sangre son glóbulos rojos, por eso es tan importante. Ahora, si ustedes me tienen que decir, ¿qué es más importante, el radio y la viscosidad? Vamos a decir que es el radio, ¿sí? El radio es el principal determinante de la presión, de la resistencia periférica, el radio de las arteriolas, ¿sí? Por eso es periférica. Periferia habla de arteriola, es decir, la aorta ya se ramificó mucho y ya está en las afueras del cuerpo. Bueno, el cuerpo no, pero sí a las afueras de la parte cardíaca. Bien, hay dos justificaciones por las cuales yo voy a respaldar de que el radio es lo más importante. ¿Y cuáles son? Primero, de que matemáticamente Poiseuille, también no me carguen por mi pronunciación, yo le digo Poiseuille, si ustedes le dicen Poiseuille, díganle así, a mí me sale hacerlo medio francés. No sé si está bien pronunciado, pero bueno, no importa. Poiseuille nos elevó el radio a la cuarta. ¿Qué te quiso decir el tipo ahí? ¿Te quiso complicar la vida? ¿Te quiso ir a hacer repasar exponentes del colegio? No, el flaco lo que te quiso hacer es un pequeño cambio en el radio, multiplícalo, hacelo a la cuarta, multiplícalo mucho, porque un pequeño cambio en el radio va a significar muchos cambios para la presión arterial. Eso lo quiere decir Poiseuille, elevándotelo a la cuarta. Entonces, como Poiseuille te lo eleva a la cuarta, vos ya tenés que interpretar que un pequeño cambio significa en realidad un gran cambio para la resistencia periférica. ¿Bien? Y además, la segunda justificación por la cual el radio es lo más importante es que el radio es altamente regulable. Nosotros tenemos muchos nervios, muchos mecanismos por los cuales podemos abrir y cerrar las arteriolas. Y principalmente el sistema nervioso autónomo, que es el que regula el músculo liso de las arteriolas, generándote cascadas de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, como es tan fácil de regular, apretás un botón y taca, se te abre una arteria, una arteriola, mejor dicho, es muy fácil de regular la resistencia periférica. Bien, acuérdense
que el radio, Poiseuille, que toqué acá, Poiseuille al radio te lo pone de acá, al lado de abajo. ¿Qué quiere decir? Que se relaciona inversamente con la resistencia periférica. Baja el radio y sube la resistencia periférica. Es eso lo que yo les quise poner acá. En la vasoconstricción, ¿cómo disminuye? En la vasoconstricción, como disminuye el radio, aumenta la resistencia periférica, porque están inversamente relacionados, menos radio, más resistencia, y si hay más resistencia, va a haber más presión arterial, porque también habíamos dicho hoy que era una relación directa. Ahora, en la vasodilatación, como aumenta el radio, esto lo ven en el dibujo, ¿no? Que está, cuanto más dilatado, más grande está la luz de esa arteriola. Si aumenta el radio, disminuye la resistencia periférica, porque están relacionados inversamente, disminuye, no puedo hablar y escribir al mismo tiempo, chicos, me cuesta un montón. Entonces, disminuye, si disminuye la resistencia periférica, disminuye la presión arterial. ¿Bien? Perfecto. ¿Cómo podemos regular la presión arterial? Bueno, la regulación de la presión arterial la vamos a clasificar en largo plazo y corto plazo. Esto hay una bolilla que dice regulación de la presión arterial. Así que quiero que me lo digan así. La podemos clasificar en una regulación a largo plazo y al corto plazo. Bueno. La regulación a largo plazo se llama así porque tarda en subirte, bajarte la presión, según lo que vos necesitas, está regulado por sistemas humorales. Siempre que nosotros hablamos de sistemas humorales nos referimos principalmente a hormonas, ¿sí? ¿Hormonas cuáles? Las del balance hidrosalino, que son las que tenemos que ver ahora. La antipirética, la angiotensina 2, la aldosterona, el péptido natriurético atrial. Bien, es lo que tenemos que ver ahora en un cachito. Y la del corto plazo, que es aquella que se regula de segundos a minutos, está regulada por un arco reflejo de varoreceptores. Ojo, porque acá se me suelen confundir a veces, me hacen este tipo de preguntas seguidas. Nosotros vamos a ver que en la regulación, por ejemplo, del péptido natriurético atrial, de la antidiurética, de la angiotensina, de la antidiurética no mucho, pero sí de la angiotensina y del péptido natriurético, vamos a ver que a veces hay varoreceptores. Entonces, el varoreceptor no es que es sí o sí del corto plazo. Lo que es del corto plazo es que el varoreceptor regula el centro de la presión arterial del bulbo. Eso es el corto plazo, de que el bulbo raquídeo va a dar una respuesta al corto plazo, rapidísima. Bien. Ahora, un varoreceptor puede participar de la liberación de una de estas hormonas, pero claro, hasta que la hormona se libera, llega a la sangre, pega en el receptor y tiene el efecto, capaz que pasa un tiempo. Entonces es más a largo plazo. Entonces, no es que el varoreceptor es del largo plazo, es de corto plazo y la hormona del largo plazo. No. Vos podés tener varoreceptores involucradas en la liberación de humorales, que son de largo plazo, pero cuando vos hablas de corto plazo te referís al centro de la presión arterial, del cerebro, anatómicamente está bien dicho, del tronco del encéfalo, que es el que te regula rápidamente la presión. ¿Bien? Entonces, el arco reflejo, que es el donde participa que sería el rey, acá el que en realidad es el rápido, es que permite una regulación al corto plazo, todo arco reflejo, cualquier arco reflejo que nosotros veamos en la cruzada, van a ver que va a tener este mismo esquema, va a tener un receptor, ese receptor va a llevar una información, es una neurona, cuyo axón va a ser aferente, sería la aferencia, que se dirige hacia el centro superior. Un centro superior puede estar en cualquier lado, puede ser diferente según el arco reflejo. Y de ese centro superior se van a liberar eferencias a diferentes órganos que son los que terminan teniendo el efecto, que son los que conocemos como efectores. En el caso del arco reflejo de la presión arterial, el receptor son los varoreceptores. Bien, los varoreceptores, esto es algo que también lo vamos a volver a ver en sensibilidad somática. Los varoreceptores son también llamados mecanoreceptores, que es lo mismo, son sinónimos, varo y mecanoreceptores es lo mismo. Se van a clasificar en aquellos que son de alta presión y en aquellos que son de baja presión. Bien, los que son de alta presión se llaman así no porque sensan la presión arterial alta, sino porque están en lugares donde la presión arterial suele ser alta. ¿Ok? No se confundan. Están en lugares donde la sangre golpea mucho la pared de las arterias, como es la
el bulbo raquídeo, el bulbo carotidio. El bulbo carotidio es esa zona, esa dilatación que tiene la carótida. Antes de darte la carótida interna y la carótida externa, se dilata y forma el bulbo raquídeo. Chicos, carótida, tipo, tiene mucha presión. Por eso se llaman varoreceptores o mecanorreceptores de alta presión, porque la sangre ahí pega con mucha presión sobre las arterias. Bien. Pero también puede bajar la presión a esa altura y el varoreceptor lo va a captar. Bien. El callado de la aorta, también mucha presión en el callado de la aorta. En el riñón específicamente en la arteriola aferente, si quieren aclararlo, arteriola aferente, después lo vamos a ver igual, ahora en balance hidrosalino. Después tenemos los de baja presión, que se llaman así porque están en lugares donde la presión es baja, no porque sean presión arterial baja, sino porque la presión arterial suele ser bajita, y eso puede ir más para abajo y se van a activar los vasoreceptores, o un poquito más para arriba y se van a activar los vasoreceptores. Están aurícula izquierda, las venas pulmonares. Yo sé que la aurícula y el ventrículo son lugares del corazón y ustedes me van a decir, valen, pero eso no tendría que ser un lugar de alta presión. En el libro, en la bibliografía, te los clasifica como que son lugares donde hay bajita presión. ¿Sí? Bien. Con respecto al centro superior, o sea, este vasoreceptor se activa porque la presión arterial subió o bajó y tiene que ir, no importa si es un vasoreceptor de alta o de baja presión. Bien, es decir, no importa dónde esté este vasoreceptor, lo que va a importar es lo que lo activa. Bien, es el estiramiento de las arterias, por eso se llaman varo o mecano. Eso va a llevar a una aferencia, esa información, ya sea la información puede ser que la presión bajó porque la arteria medio se desinfló, ¿no? Pues bajó la presión, entonces hay menos fuerza sobre la superficie, eso genera menos estiramiento, eso activa el mecano y lleva esa información al centro superior, que es el bulbo raquídeo, específicamente el núcleo del tracto solitario. Bien, es un conjunto de un núcleo que está en el tronco del encéfalo, específicamente en el bulbo. Y de ahí se va del centro superior. O también puede pasar que la información sea la presión arterial alta. Subió la presión y eso se le informa al núcleo del tracto solitario. Bueno, el núcleo del tracto solitario, una vez que los vasoreceptores le avisan qué es lo que está pasando con la presión, ya sea que la presión arterial bajó o subió, él tiene que emitir una respuesta. Por eso es el centro superior, es el que regula eso, es el que puede tratar de corregir eso. Lo va a hacer con diferencias principalmente simpáticas y parasimpáticas que van a pegar sobre algunos centros que también están en el bulbo, ahora lo vamos a analizar, que van a inervar al corazón, al músculo liso de los vasos sanguíneos, específicamente de las arteriolas, y a nivel renal. Bien, esto es lo mismo que le acabamos de ver. Un estímulo, que es el cambio de la presión arterial, lo sensan los vasoreceptores. Acá está el ejemplo de un vasoreceptor de tipo de alta presión, que son los carotídeos y los aórticos. También puede ser uno de baja presión, solamente que la imagen del libro habla de uno de alta como un ejemplo. Eso tiene una aferencia, que es una neurona sensitiva, que va hasta el centro superior, que es el cardiovascular vulvar, si quieren anotar ahí, que es el núcleo del tracto solitario. A partir de eso, con neuronas parasimpáticas o simpáticas, van a ir a regular el corazón, las venas, las arteriolas, también el riñón, ¿bien? Y esto es un poco más fino, pero igual se los voy a comentar por las dudas, de que está bien si ustedes hablan del centro superior, núcleo del tracto solitario, eferencias simpáticas y parasimpáticas y fin. Pero si ustedes también quieren meterse un poco más fino, el núcleo del tracto solitario en realidad, para activar estas aferencias simpáticas y parasimpáticas, regula a otro centro de la presión, de otro centro. El centro principal es el núcleo del tracto solitario, pero ahí en el bulbo también hay dos conjuntos de somas neuronales que son el área cardioinhibitoria y son el área vasomotora. Del área vasomotora es de donde salen neuronas simpáticas y del área cardioinhibitoria es de donde salen neuronas parasimpáticas. Bien, nada, entonces esto de cómo activa eferencias simpáticas activando el área vasomotora, cómo estimula las eferencias parasimpáticas con el área cardioinhibitoria. Bien, ahora, vamos a poner un ejemplo para terminar de entender esto, porque en realidad esto es lo que a mí me importa. Ustedes me explican la teoría de cómo se organiza la regulación a corto plazo, toda la regulación central y qué sé yo. Pero yo quiero que ustedes me digan, bueno,
El profesor te lo va a decir. ¿Qué pasa si la presión arterial sube? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si esto está todo explicado acá abajo, pero yo se los voy a hacer sobre esto, así ustedes me siguen. Si la presión arterial eventualmente sube, esto lo van a censar los vasoreceptores. Los vasoreceptores van a censar ese aumento de la presión arterial. ¿Cómo lo van a censar? Porque son neuronas que se encuentran en la periferia de los vasos sanguíneos, de todos estos lugares, y si las arterias se estiran por demás, se activan, porque son dependientes de algo mecánico. Eso las despolariza y las activa. Entonces sufren una despolarización, un potencial de acción, se activan y van derechito al centro superior a avisar eso, ¿no? Llevan aferentemente esa información. Entonces, el núcleo del tracto solitario, cuando la presión arterial sube, piensen, no puede prender a los dos, no puede estimular el simpático y el parasimpático. Si ustedes saben que hacen cosas diferentes, ¿por qué yo no puedo estimular a los dos al mismo tiempo? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Si la presión arterial está alta, va a estimular al área cardioinhibitoria y va a inhibir el área vasomotora, si la presión arterial está alta. ¿Eso por qué? Porque si vos estimulás el área cardioinhibitoria, van a liberarse eferencias parasimpáticas, las cuales, vos sabés que el parasimpático tiene receptores muscarínicos de tipo 2 en el corazón, eso va a bajar la frecuencia cardíaca, si baja la frecuencia cardíaca, baja el volumen minuto, si baja el volumen minuto, baja la presión arterial. Entonces, vos lo que tenés que entender es que de acá para adelante, se van a poner en marcha mecanismos que contrarresten lo que lo activó. Si la presión arterial subió, el centro superior va a activar mecanismos que bajan la presión. Por eso tiene que inhibir el área vasomotora, porque el área vasomotora, que son las que tiene eferencias simpáticas, ¿se acuerdan que la noradrenalina, el simpático, libera, tiene receptores a nivel de los receptores alfa 1, que son GQ en los vasos sanguíneos? Sube la presión arterial, el simpático, ¿sí? Sube la presión arterial. Tiene sentido, porque cuando vos estás en una respuesta de lucha y huida, como lo regula el simpático, vos necesitas que llegue más sangre a tus tejidos, entonces subiendo la presión arterial estás promoviendo más perfusión de los tejidos que lo necesitan, como el músculo, el corazón y demás. Bien, ahora imagínate que la situación es lo contrario. La presión arterial bajó. Baja la presión arterial, eso también despolariza a los vasoreceptores, genera un estímulo mecánico que los despolariza. Ahora no es un mecánico de estiramiento, sino como de disminución de la tensión de la pared. Eso también, cualquier cambio como que abre canales iónicos en la neurona del vasoreceptor y lo despolariza, esa información va a ser llevada al centro superior y ahora el centro superior va a estimular al área vasomotora, porque vos sabés que si el área vasomotora está activa, se libera mucha noradrenalina a la sangre. La noradrenalina va a aumentar la frecuencia cardíaca a nivel cardíaco, va a vasocontraer los vasos periféricos, eso va a poner mecanismos en marcha que suban la presión arterial, mientras que el área cardioinhibitoria la va a inhibir. ¿Bien? Bueno, eso sería el arco reflejo, digamos, explicado amigable. Después ustedes acá en el apunte igual lo tienen más, mucho más detalladito. Con esto está perfecto, ¿eh? Está más que suficiente, pero bueno, si quieren más detalladito o mejor vocabulario que el que yo uso para que ustedes me entiendan, tienen ahí el texto para leerlo tranquilos. ¿Bien? Bueno, vamos con la regulación al corto plazo, perdón, la regulación a largo plazo, que es la que está dada por el balance hidrosalino, que es en la clase que sigue.